ahí pude, por Profe, ejemplo, sí, ¿la clase usted la está grabando o no? ay, no, tiene razón, vamos a grabarla. Bueno, ¿quién quiere unir? Bueno, entonces en la columna cantidad, ahí vamos a poner lo que también se llama rendimiento, ¿sí? Ustedes también lo van a encontrar como rendimiento de cada material. Entonces, para el clavo, o sea, la cantidad de clavos que voy a necesitar por metro cúbico son 1,5. La cantidad de tirante, 4 metros. Alambre, 1,2 kilos. Y el aditivo, 2,1 kilogramos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el aditivo era el 0,7% cada 100 kilos de cemento? Bien. Ahora vamos a ver el tema de los precios, ¿sí? Los precios, es lo que yo le decía, que hay mucha variación, hay mucho que no se tiene una certeza y van variando constantemente. Por ejemplo, el kilo de acero hoy está a 756 pesos el kilo de acero. Entonces, si yo necesito para un metro cúbico de hormigón 120 kilos, en acero nomás ya tengo 90.000 pesos. El precio del kilo de cemento aproximado, ¿sí? Estos precios están actualizados, así que, o pretenden estar actualizados. Por ahí algunos quizás se me escapa, pero eh, por lo menos los que tienen más peso, que son el cemento, el acero y el aditivo, están actualizados. Entonces, el kilo de cemento, 90 pesos. Si yo necesito 300 kilos, tengo 27.000 pesos en cemento para un metro cúbico de hormigón. Ripio, 700 litros, 5.000 pesos el metro cúbico. Tengo 3.500 pesos en ripio, 3.480 pesos en arena. Clavos, 2.100 el kilo, tengo 3.000 pesos. Y así, ¿sí? Fíjense en cómo vamos componiendo el precio de un metro cúbico de hormigón de acuerdo a sus componentes. Y esto solamente es para los materiales, ¿sí? Estamos en la parte de materiales. Fíjense, si hacemos toda la suma, tenemos que en materiales nada más, para un metro cúbico de hormigón para columna, casi 150.000 pesos. Por ejemplo, para una casa mediana de 100 metros cuadrados,
y en columna capaz que llegamos a tener 2,5 cubos, 3 cubos. O sea, sale caro el cubo, pero no reviste mucha cantidad en una vivienda. Vamos a ver la parte de transporte, ¿sí? El transporte también es un tema porque muchas veces se cotizan los materiales a precio de fábrica, con lo que para llegar a la obra hay que trasladarlo. Y eso es un costo que ronda en los 7% del valor del material. Después tenemos la mano de obra, ¿sí? Y en la mano de obra, todos estos valores están estudiados, ¿no es cierto? O son valores estándar que sale de algún estudio que se hizo sobre la mano de obra para diferentes elementos estructurales. En este caso, para las columnas de hormigón, eh, hemos tomado un estudio que me da que para 1 metro cúbico de columna de hormigón necesito 20 horas de oficial. ¿Mm? 20 horas de oficial. Para una, para también 1 metro cúbico necesito 18 horas de ayudante. ¿Sí? Ahí está incluido la preparación de la mezcla, está incluido la fabricación del encofrado, va incluido el doblado de los hierros, todo va en esas 20 horas oficiales y 20 horas ayudantes. Con lo que tenemos un precio de mano de obra de 126.000 pesos. Si yo sumo mano de obra y materiales, voy a tener un costo directo, es decir, el costo de todo aquello que queda incorporado en la obra de 284.670 pesos, unos gastos generales para fabricar esa cosa. Necesito tener una logística, necesito tener una oficina, necesito tener un área de compras, y bueno, y esa logística, dependiendo de si la empresa tiene muchas obras o pocas obras, tiene un porcentaje de incidencia en el costo directo. En este caso adoptamos un 10%, que es un valor bajo, pero bueno, a los fines del ejercicio lo tomamos. Tenemos el costo neto y después vienen los beneficios. El beneficio es lo que el contratista pretende ganar por la fabricación de una cosa, ¿sí? Es la utilidad o es el beneficio que el contratista va a obtener al final de todo esto. Que es, consideramos un 15%, que en este caso está alto. Esto también depende del mercado, ¿no es cierto? Eh, Esto sería el precio que le pone el contratista a su trabajo. Puede que ese precio esté regulado por el mercado o puede que sea una cosa tan compleja que solamente haya un contratista que la pueda realizar, entonces pondrá su precio y ahí va a ir variando ese porcentaje. Con lo que llegamos al final de la tabla y concluimos que el precio de 1 metro cúbico, Profe, fíjese, sí, ese beneficio que dice ahí, ese es del total de la obra
más allá del plazo, o sea, del tiempo de ejecución de la obra. Perdón, ¿más allá de qué? O sea, no tiene, o sea, ese 15% de Sí. beneficios no tiene que ver con el plazo de obra, es solamente la ganancia que tiene por realizar la obra, sin Claro, tomar en no, cuenta. sí, no, no tiene que ver con los plazos, nada, solamente los plazos es otra cosa, digamos, que no impacta en mi precio a este nivel, digamos, a este nivel del presupuesto. Acá estamos suponiendo que cumplimos con los plazos o que vamos a trabajar y vamos a utilizar el plazo completo de la obra que nos pida el comitente. Ese análisis, a lo mejor si es lo que yo logro interpretar, lo que vos me decís, si yo puedo mejorar mis plazos, puedo mejorar mi rendimiento, yo tendría mayor beneficio. Sí, eso es así, digamos. Evidentemente, si podemos mejorar los tiempos, nos vamos a sacar un montón de costos fijos que hacen, que encarecen la obra. Pero no, a este nivel, vos tenés en cuenta que estamos presupuestando, digamos, estamos suponiendo algo que no, o las hipótesis que hemos planteado es que vamos a hacer la obra en el plazo estipulado. Una vez que ganamos la obra, que nos adjudican la obra y comenzamos a planificar nuestra obra, ahí sí yo podría modificar lo que he presupuesto, digamos, lo que con anticipación he considerado y ahora en la realidad podría armar un nuevo plan de trabajo ya contemplando, no sé, ciertas cuestiones, qué sé yo, que voy a utilizar otras maquinarias que tienen mayor rendimiento, voy a, voy a traer más gente, no sé. Eh, Ahí en ese momento sí yo puedo planificar de nuevo la obra, mejorar los rendimientos y esperar otros beneficios, ¿no es cierto? Mejorar los beneficios. Pero en esta etapa de presupuesto, no, digamos, yo voy a suponer el peor de los escenarios, digamos, o un escenario intermedio. Si me voy al peor de los escenarios, corro el riesgo de tener precios altos y perder la obra. Si me voy al peor y si me voy al mejor de los escenarios, corro el riesgo de pasar un precio muy bajo que después me cueste llegar a ese objetivo. Entonces, tengo que sí o sí tener un escenario medio. Bien, profe. Bien. Bueno, para que ustedes ahora tengan una idea, eso que aparece ahí, esos 360.000 pesos, es el precio de un metro cúbico de hormigón para columna, ¿sí? Podríamos decir un precio actualizado a valores de empresa, ¿no? Valores de empresa. ¿Por qué decimos valores de empresa? Porque tenemos una cascada. La cascada sería todo lo que viene después del costo directo, ¿sí? Tenemos una cascada bien desarrollada y tenemos también considerada en la mano de obra, en el precio de la mano de obra, también están considerados todo lo que implica las cargas sociales. Es decir, tenemos un precio básico, o sea, una base que nos da el gremio de la construcción, la UOCRA, y de ese precio base le aumentamos un porcentaje que incluyen las cargas sociales, ¿no? Jubilación, obra social, premios, asignaciones, todo va ahí. O sea que este precio que acabamos de obtener es un precio contemplando todas esas cuestiones, lo que nosotros llamamos precio empresa, ¿sí? Posiblemente ustedes
en la calle pueden encontrar otro precio. Otro precio si es para construir algo doméstico, obviamente otro precio. Bien, ¿alguna duda? Perfecto. Bien. Vayamos entonces ahora a otro tema. Vamos a hablar un poco del hormigón pretensado. ¿Sí? El hormigón pretensado es un tipo constructivo de hormigón. Imagínense ustedes que el que nosotros conocemos habitualmente es el hormigón que tenemos un encofrado, un molde. A ese molde le colocamos armadura. Esa armadura le llamamos pasiva, ¿sí? Porque son armaduras que no tienen no están sometidas a ninguna tensión ni acción mecánica. Es una armadura pasiva y sobre esa armadura se hormigonan y se fabrican elementos de hormigón armado en la actualidad. ¿Sí? Y es lo más común, es lo que nosotros podemos ver en un edificio, en una construcción doméstica, ¿sí? Es el hormigón común. Pero para, para dar soluciones a algunas estructuras que tienen mucha distancia, ¿sí? Para dar solución a una estructura que tiene una luz grande, es decir, que la separación entre apoyos es grande, eh, para dar solución a ese tipo de estructura es que se recurre a este tipo de hormigón o esta técnica de hormigón armado, que es el hormigón pretensado, que es ni más ni menos que aplicarle una carga previa a un acero especial y que una vez que va fraguando ese hormigón, se libera ese cable de acero, se libera de esa tensión previa y esa liberación hace que se vuelva a su posición, el acero tiende a volver a su posición inicial y, y esa acción hace que se comprima el hormigón y le dé mayor resistencia. ¿Sí? Fíjense que, bueno, acá tenemos un gráfico de cómo trabaja el hormigón, los cables, ¿sí? Dentro de una vaina, y que el extremo del cable luego se lo somete a una tensión con cable, perdón, con gato hidráulico. Para fabricar un elemento de hormigón pretensado necesitamos tener materiales de alta calidad, ya que en el momento donde la estructura no está solicitada, es decir, en el momento inicial de fabricación, va a estar sometida a grandes tensiones, ¿sí? Por lo que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? Por lo que le vamos a dar a ese cable una tensión inicial. Es decir, que la estructura en su inicio va a estar sometida a grandes tensiones. Por eso es que vamos a necesitar de elementos de calidades especiales.
Entonces, ¿cuál sería la ventaja del uso del hormigón pretensado? Permite aprovechar materiales de alta resistencia, lo que conduce a estructuras más esbeltas, es decir, podemos construir estructuras más grandes con dimensiones pequeñas, y esas dimensiones pequeñas impactan en el peso, ¿eh? Es decir, son estructuras más grandes y más livianas, lo que mejora la performance de la estructura, ¿no es cierto? Porque si nosotros consideramos la relación eh, peso-resistencia, si nosotros logramos tener un material o un elemento que no es pesado y alta resistencia, podemos decir que es más eficiente. Entonces, en la fabricación de elementos pretensados, esos elementos tienen una gran eficiencia, ya que tienen poco peso y gran resistencia. Presenta deformaciones reducidas. Al estar el hormigón comprimido, porque al soltar los cables se hace que el hormigón que estaba en estado natural se comprima, este, mejora el material, mejora la resistencia y hay poca deformación, ¿sí? Casi no existen las fisuras. Eso también es una gran ventaja. Bien, esto es todo lo que venimos hablando. Si hablamos del... Profe, Sí, profe, la vigueta sería un hormigón pretensado, una vigueta. la vigueta sería un hormigón pretensado, sí, sí, que ese es uno de los tipos de los hormigones que vamos a hablar ahora. Sí, sí, por eso es que es un elemento pequeño, pero que tiene gran resistencia, gran resistencia. Sí, sí, las viguetas. Es lo más común que conocemos. Después están las vigas de los puentes. Las vigas de los puentes, por ejemplo, si ustedes recorren el Parque Lineal, tenemos todas las vigas de los puentes son pretensadas. Fíjense que la mayoría de la longitud son de 30 metros, sin embargo tiene una viga de una altura de 80 centímetros, ¿sí? O sea, son muy eficientes. Si hablamos entonces de los tipos de pretensado, tenemos el pretensado con adherencia posterior o postesado, que es el mismo concepto. O sea, ustedes imagínense una pila de libros apoyada en una mesa. Si ustedes le aplican una fuerza horizontal en compresión a esos libros, o sea, lo comprimen libro contra libro, y le aplican una fuerza de ambos lados de esa pila de libros e intentan levantarlo, van a ver que en un momento con una fuerza determinada van a poder levantar a la pila de libros sin que se caiga, ¿sí? Si yo tengo una fuerza más débil, no lo voy a poder levantar porque se me va a desplomar, pero si voy aumentando esa fuerza de compresión entre libros, voy a lograr levantarlo. Bueno, y ese sería un poco el espíritu, el concepto del pretensado, que, por ejemplo, las viguetas, le llamamos pretensado porque antes de que endurezca el hormigón se produce la tensión de los cables. Pero tenemos otros casos, por ejemplo, las vigas de los puentes, que producimos la tensión de los cables luego que se ha endurecido el hormigón, ¿sí? De las dos maneras funciona
este concepto. Por eso que acá tenemos esos tipos, ¿no? Pretensado con adherencia posterior. Fíjense que ahí en la figura se ven las vainas por donde pasan los cables. Los cables vendrían a ser la armadura activa. Y fíjense que también tenemos armadura pasiva, que es la otra armadura que está fuera de las vainas, que es la encargada de que el hormigón no se, el cambio de volumen en el fragüe no se fisure. Fíjense que acá también se ven, este es el postesado, digamos. O sea, acuérdense que el concepto es el mismo, ¿no? Nada más que en el caso que estamos viendo en la figura, la tensión de los cables se hace luego de endurecido el hormigón. Ahí están los cables, acá se ve el gato hidráulico que está por darle tensión a los cables. Este es el extremo de una viga, por ejemplo, de una viga para puente. El pretensado en banco, que es el que hablábamos de las viguetas, ¿sí? Este es cuando se hace el tesado de los cables cuando el hormigón está fresco. Bueno, ahí aparecen las viguetas, aparecen esta que le llamamos nosotros viga pi, que se utiliza para puentes. Y acá tenemos una cubierta con vigueta de hormigón. Ya tenemos las viguetas, tenemos las bovedillas, y las bovedillas que serían los cerámicos, que pueden ser de cerámico o de poliestireno expandido o de hormigón, cumplen una función de encofrado, es decir, cumplen la función de recibir el hormigón encima de la que cubre el hormigón, ese le llamamos capa de compresión. Fíjense que está acá, capa de compresión que va por encima de la vigueta. Y es el hormigón encargado de unificar el sistema para que funcione como una placa. Bien, hasta ahí cómo vamos. Bien, profe. Buenísimo. Ese sería, digamos, en grandes rasgos lo que es el hormigón pretensado. Por ahí, en el apunte se introduce más en el cálculo, pero no es lo que nos interesa. Igual podemos ver un poquito más que la fuerza, cómo son las fuerzas que se provocan dentro del elemento, sobre todo si hablamos del postesado. El postesado tiene una armadura que está en curva, ¿sí? No así el pretensado, como vimos las viguetas ustedes seguramente en algún momento vieron una vigueta pretensada y es como una T con hilos de acero. En el caso de las vigas de puente, que son postesadas, las vainas tienen un recorrido curvo en función del esfuerzo cortante que tiene la viga o el hormigón en la viga para contrarrestar, ¿cierto?, esos esfuerzos cortantes, es que
el cable en una viga pretensada de puente tiene una dirección curva. Como les digo a ustedes, tanto no le vamos a pedir, digamos, solamente el concepto de hormigón pretensado, pero para que lo sepan, a ver, ¿quién quiere esta obra? Bien. Entonces, fuerza concentrada en los anclajes, es decir, en los extremos del cable, es el sector que va a ser la fuerza que va a unir todo el elemento estructural. Fuerza de desvío debido a la curvatura. Esta fuerza se produce cuando el cable no es recto o son fuerzas distribuidas dirigidas hacia el centro de la curva. En el caso límite de un quiebre en la línea de trazado del cable se manifiesta una fuerza concentrada. Bueno, es lo que estamos hablando, ¿sí? En los elementos post-tesados, como las vigas de puente, la trayectoria del cable de la armadura activa es curva. También se desarrollan fuerzas de fricción que se producen entre el cable y la vaina, ¿sí? Esa es la fuerza necesaria, ya que la vaina es la que está anclada al hormigón. Esa es la fuerza necesaria que hace que el sistema funcione. Por ejemplo, acá vemos algunos ejemplos de estructura pretensado. Acá vemos una especie de galpón, fíjense en que tiene grandes luces, que también se lo podría haber resuelto con metálico, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema de las estructuras metálicas? Ustedes ya lo verán más adelante, es el mantenimiento, ¿eh? Por ahí, las estructuras de hormigón tienen una inversión inicial fuerte, ¿sí? O sea que es más cara que el acero, ya sea material o mano de obra, tiene una inversión inicial fuerte, pero a lo largo se va diluyendo por el bajo mantenimiento que tiene la estructura de hormigón. No así las metálicas, que, este, que tienen una inversión inicial baja, pero una gran inversión en mantenimiento durante la vida útil. En este caso se resuelve esta especie de galpón con vigas pretensadas, ¿sí? Si ustedes se fijan ahí, son muy parecidas a las vigas del puente. Son muy parecidas. Tienen una forma de I, ¿sí? Así como los perfiles, ¿vieron? Porque es la sección más eficiente desde el punto de vista del momento de inercia. Entonces concentramos la masa de la sección en los extremos eh, para que se aumente la distancia y tengamos un momento de inercia más grande. En el caso de las vigas pretensadas o postesadas, ese concepto también lo utilizamos. Acá tenemos otro galpón con el mismo procedimiento, con la misma tipología. Vigas pre o postesadas, ¿sí? Profe, disculpe, Sí, me quería consultarle, acá en Jujuy hay de esas estructuras. para galpón no, pero para los puentes sí. La mayoría de los puentes nuevos, digamos, tienen esta estructura. Por eso yo les decía que si ustedes recorren el parque lineal y se paran debajo de los puentes nuevos, ¿cuáles son los nuevos? El Senador Pérez, el Otero, el Bustamante, van a ver
que las vigas son postesadas. Son muy parecidas a las vigas que estás viendo ahí. En realidad son más parecidas a esta. Profe, Sí, ¿puede ser que el edificio ese que están construyendo ahí cerca del puente de la Valle esté usando viga pretensada? ¿Postensada? Pues son Puente La parecidas a Valle. esta. Ese Puente que La está Valle. haciendo Villanueva, hijo. Ah, Tienen la misma apariencia, todo así, porque son mirá, vos distintas las sabés que viguetas comunes. no le prestó atención, pero mm, A mí me llamó la puede atención, ser, pero no son puede ser, parecidas a las viguetas. puede ser que sea un sistema pretensado para losa, no para viga, porque tengan en cuenta que nosotros estamos en un lugar de zona de peligrosidad sísmica elevada. Entonces, por ahí las construcciones, esto no dejan de ser elementos premoldeados, ¿no es cierto? O sea, premoldeados porque se fabrican en planta. Se fabrican en planta y se traslada al lugar de la construcción. Nuestras construcciones deben ser monolíticas, ¿sí? Es decir, se hormigona in situ y los nudos, estamos hablando de edificios, ¿no? Edificios, estructura de edificios. Y se hormigona in situ para obtener nudos que sean completamente rígidos y monolíticos. Ahora, para las losas puede ser, la verdad que no presté atención, ahora voy a pasar por ahí, voy a mirar y la próxima te contesto. Pero puede ser que sea algún sistema para losa, pero no para la estructura del edificio, ¿sí? No digo que no se pueda, en ingeniería se puede todo, pero yo creo que es antieconómico, digamos, a- aquí en Jujuy construir un edificio con elementos premoldeados, salvo las losas, ¿no? Salvo las losas. No sería económico porque tendríamos que tener un montón cubrir un montón de cuestiones que se simplifica bastante cuando se hormigona in situ completamente una estructura. ¿Sí? ¿Respondido? Sí, profe, gracias. Bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo necesito para que ustedes sepan en este curso? Necesito que ustedes sepan el concepto de pretensado, que me den algunos ejemplos y que, bueno, que tengamos una charla como esta, digamos. No necesito más que eso, para que ustedes sepan de qué se trata y para qué sirve y cuándo lo podemos utilizar. En el sur, donde la peligrosidad sísmica no es baja, Córdoba para abajo, se suelen construir edificios con elementos premoldeados. Ustedes mismos, si recorren esas ciudades, van a ver que prácticamente no se encofra nada, sino ya llegan de planta, columna, base, viga, todo de planta y se lo arma ahí. Cosa que aquí no podemos hacerlo, ya sea Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza, con que tenemos una elevada peligrosidad sísmica. Bueno, con respecto a las clases que, que no vamos a tener, es decir, que nos agarra el feriado fin de semana largo, nos vamos a volver a ver el 20 de octubre, ¿sí? Ese día vamos a tomar la mitad para terminar de ver un tema que es patología, y la otra mitad de la clase vamos a hacer un cuestionario, ¿sí? Un cuestionario rápido sobre hormigón. Así que vengan estudiando,
todos estos temas que hemos visto ahora y ese día hacemos rápidamente un cuestionario y cerramos este módulo. ¿Te parece? Está bien, profe. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Fíjense en que todo está en el aula, ¿sí? La clase del 20 sí, presencial. Nos vemos en el aula 14. Nos vemos en el aula 14. Profe, entonces la losa hecha de viguetas es menos resistente que la losa tradicional. No, 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 no. Tiene la misma, no, tiene la misma prestación, sí, exactamente la misma, está probado y comprobado, ya que el sismo, la fuerza sísmica que aplica sobre un edificio hace que haya una distribución que la losa, o mejor dicho, el diafragma, nosotros le llamamos el diafragma rígido, hace que se transmitan los esfuerzos entre planos sismoresistentes. Por lo tanto, está probado que las losas de vigueta tienen la misma prestación que la losa maciza, ¿sí? Es lo mismo. La diferencia que tiene por ahí a lo mejor es que es más rápido que la construcción, necesita menos mano de obra y es más limpia. Entonces Posiblemente, serían más eficientes. desde el punto de vista constructivo, pongámosle, desde el punto de vista de servicio como estructura, es lo mismo, cumple la misma función que una losa maciza. Posiblemente en los edificios, su compañero le llamó la atención, en el edificio en altura que se está construyendo, las losas sean de vigueta, ya que es complicado encofrar una losa de hormigón en altura, ¿no? Se complica un poco. En cambio, teniendo viguetas, Profe, necesitamos menos encofrado. Sí. lo que me llamó la atención fueron cómo son las viguetas, porque eran en forma de un perfil doble T, pero son de hormigón. Y después, bueno, Claro, también que usa losa casetonada también para las partes más bajas. sí, puede ser que sean viguetas con forma de doble T, tranquilamente, pero como te decía, es para la losa, no para vigas, ¿sí? Ahí sí necesitamos de que la viga y la columna estén completamente rígidas, sean completamente rígidas y el nudo sea monolítico, ¿no? Sí o sí necesitamos eso. Y como le decía, podemos lograr eso con elementos premoldeados, pero resultaría algo antieconómico, ¿sí? No sé, salvo que la empresa constructora tenga una planta, bueno, ya hay otros matices, ¿no es cierto? Pero en principio es más común y económico encofrar y llenar. Bueno, si no hay preguntas,
nos vemos el 20. Si no, Profe, sí, hay una consulta, ya la respondo. Sí, dígame. o sea, entonces la viga pretensada sirve para longitudes grandes, ¿no? O sea, para cubrirlo una luz muy grande. Sí. ¿Y eso cuánto podríamos considerar una luz grande? O sea, ¿a partir de cuántos metros? Y mira, más de 10 metros, una viga convencional ya se vuelve demasiado grande. Por ejemplo, para que tenga una idea, si quisiéramos predimensionar una viga, si quisiéramos predimensionar una viga de hormigón común, tendríamos que dividir la longitud dividido en 12 o 13. Eso nos va a dar la altura de la viga. O sea que si yo tengo 10 metros y divido en 12 o 13, ¿cuánto me quedará? Una viga de 75. 80 centímetros. ¿Cuánto? 80, 0,8, ¿no? Bueno, entonces en 10 metros yo necesito una viga de más de 80 centímetros y sí es un problema. Sí es un problema, ¿no es cierto? Porque es muy grande. Entonces, si yo tendría que superar los 10 metros, si yo tendría que salvar una luz de más de 10 metros, sí yo pensaría en la opción de una viga pretensada. Por ejemplo, los puentes que están en el CBCB, esas vigas tienen 30 metros. Y podríamos llegar tranquilamente hasta los 50 metros. Sí, acá había una consulta en el chat. Dice, la clase el 20 de octubre, presencial, sí, presencial. ¿Cómo hacer para unir el hormigón en las construcciones grandes para que sea una sola estructura? Ajá, vos decís cuando hormigonamos por etapa. Y se utilizan técnicas que están probadas y están mencionadas en el reglamento. Que podría ser, en principio, cuando se necesita hormigonar por etapas, la superficie tiene que quedar rugosa. Si yo, por lo general los cortes se dan se hormigonan primero las columnas, cuando las columnas toman resistencia, se encofra viga y losa y se hormigonan de una sola vez viga y losa. Y en la columna se toma la precaución de dejar no llenar completamente hasta la altura completa de la columna, sino dejar unos 60 centímetros antes para anclar el hierro que viene de la viga. Entonces luego se va a llenar lo que falta de la columna más la viga más la losa. Y los hierros de la viga van encastrados dentro de la columna. ¿Sí? Ese procedimiento está descrito en el reglamento para justamente lo que nos piden es que los nudos sean lo suficientemente rígidos y monolíticos para que sean sismoresistentes. En general, evitar que el hormigón que luego se tiene que pegar con el hormigón viejo con el hormigón nuevo, evitar que sea liso, sino que tenga una cierta rugosidad, lo suficientemente rugoso para que cuando reciba el hormigón nuevo se produzca una traba ahí. Luego se utilizan
productos especiales, epoxis, para pegar los hormigones, ¿sí? Para asegurar esa adherencia. Son productos que le llaman puente adherente. Y bueno, y planificar lo mejor que se pueda las etapas de hormigonado. Planificarlas lo mejor que se pueda y evitar quedar corto de hormigón. Evitar, o sea, hay que hacer un buen cómputo, hay que hacer un buen pedido y todo lo que hemos hablado anteriormente. Bien, ¿algo más? Profe, y si no, Sí. si no se deja esos 60 centímetros de hierro de las columnas, o sea, tendría que hacer nuevas columnas para ese nuevo hormigón. No, si no se deja, bueno, corre el riesgo de que ese nudo no sea lo suficientemente rígido y que un pequeño movimiento sísmico te rompa el nudo, o mejor dicho, se fisure la estructura. Ese es el riesgo que se corre. Sin embargo, el hormigón es muy noble, así que posiblemente tiene que ser algo muy, muy complicado para que ocurra eso, pero hay que dejar ese hierro para que sea un nudo rígido y monolítico. Si no se deja, no hay forma, digamos. Corremos el riesgo de que se fisure la estructura del nudo, que por ahí no lo ves, porque está escondido, pero va a aparecer, como ya vamos a ver cuando veamos la patología, van a aparecer en las mamposterías, se van a marcar todas las mamposterías. Sí, ¿algo más? Nos vemos el 20 entonces. Nos vemos el 20 en el aula 14. Profe, una consulta. Claro. Sí. ¿El cuestionario usted nos va a preguntar así de manera oral o va a ser por múltiple choice o escrita? Va a ser escrito. A ver, profe. Estudien en los apuntes que están